Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos. La Procuraduría de la Administración les da la más cordial bienvenida a esta conferencia denominada Control de Convencionalidad, que estará a cargo del Magíster Fernando Anheiter Castillo. El Magíster Fernando Anheiter Castillo tiene experiencia en lo siguiente: licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Panamá, posee un posgrado en Docencia Superior por la Universidad de Panamá y una especialización en Derechos Humanos, Constitucional y Control de Convencionalidad por la Universidad Santa María la Antigua. Además, en la actualidad es abogado en la Dirección Nacional de Asesoría Legal del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá, abogado independiente en el área comercial, marca de contratos, contencioso administrativo, constitucional y derechos humanos. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. La verdad, muy feliz de tomar participación nuevamente con la invitación de la Procuraduría de la Administración. Yo creo que este es un foro que nos sirve a todos como profesionales del derecho para optimizar nuestro conocimiento y saber desde este punto que la justicia no se agota en nuestra Constitución, que no queda solamente ahí, sino que encontramos nuevos pilares y nuevos nortes de compromisos país que hemos suscrito a través de nuestra relación con la comunidad internacional. Entonces me encantaría comenzar esta exposición de lo que mucho o poco pueda conocer sobre el control de convencionalidad con una frase de Karl Barth: aunque nadie pueda volver atrás y hacer un nuevo comienzo, cualquiera puede comenzar de ahora y crear un nuevo final. Esta frase para mí es muy importante, puesto que crea un optimismo general en la conciencia no solo de nosotros como ciudadanos, sino como panameños interesados en la mejoría de nuestro país, de no estar de brazos cruzados ante una realidad porque 30 años ha hecho lo mismo. Eso no quiere decir que esté correctamente hecho. Nuestra presentación se va a ceñir específicamente al control de convencionalidad y las premisas para su introducción en el contexto nacional panameño. Pero ¿por dónde comenzamos? O sea, me acuerdo de la letra. ¿Por dónde comenzamos? Siempre es importante sentar un punto de partida en todo contexto jurídico en el que nos vamos a involucrar, ¿cierto? Entonces, considero yo que podemos comenzar nuestra presentación con dos nombres: Viviana Gallardo y con Ángel Manfredo Velázquez Rodríguez. ¿Por qué estos dos nombres? Viviana Gallardo y otras versus Costa Rica es el primer caso que se presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos una vez que se instituye su competencia contenciosa. Vale la acotación de decir que fue el primero presentado pero no sentenciado. ¿Por qué? En ese momento, cuando comenzó el sistema interamericano a regir en su faceta contenciosa y consultiva, había mucho desconocimiento de parte de los operadores del derecho, inclusive a nivel estatal. Entonces, una vez instituida la competencia de la Corte y firmado el acuerdo para que la misma tuviese su sede en San José, Costa Rica, 2 semanas después se da este suceso en donde una manifestación pública genera la muerte de un policía. Muchas chicas fueron aprehendidas en esa redada producto de la manifestación, y al aprender a Viviana Gallardo, el policía custodio, como era amigo del asesinado, mató a la joven. Esta condición crea una confusión y un estado de zozobra en la comunidad costarricense, lo que genera acciones políticas, principalmente del presidente de la Nación en su momento, que presenta directamente el caso ante la Corte Interamericana, sabido que para poder entrar al sistema contencioso de la Corte, primeramente debe hacerse una revisión preliminar por el tamiz de la Comisión Interamericana, cosa que en este proceso fue obviado, y por tanto lo único que quedó a la Corte fue remitir el caso a la Comisión. Y dicho caso quedó en la incertidumbre. ¿Dónde podemos establecer un verdadero punto de partida? Con Ángel Manfredo Velázquez Rodríguez. Este caso se trata de Velázquez Rodríguez versus Honduras, en un estado, en un momento histórico de Honduras cuando se encontraba crisis política, civil, había acciones sistemáticas, desapariciones forzosas, ejecuciones extrajudiciales, entre otras falencias a los derechos humanos. Este es el caso en donde por primera vez la Corte Interamericana se pronuncia en su esfera contenciosa, indicando el incumplimiento de Honduras en el respeto de la integridad de las personas
y no solo ello, sino también su falta judicial en la protección de sus ciudadanos frente a daños producto de los derechos humanos. Es aquí donde vemos el comienzo de la historia en el sistema interamericano en ejercicio de su función contenciosa y consultiva, y donde podemos sentar el verdadero punto de partida de lo que conocemos hoy día como control de convencionalidad. Ya veremos. Para establecer la vinculación que tiene el sistema interamericano con la judicatura panameña y en general el Estado panameño, es necesario comenzar con el preámbulo de la Constitución. Como lo manejan los constitucionalistas, toda Carta Magna debe analizarse desde una manera integral y no aislada de cada uno de sus artículos. Por lo tanto, el preámbulo es parte de la Constitución y efectivamente crea derechos y obligaciones vinculantes, no solo para el Estado, sino para sus ciudadanos, ya que en el preámbulo es donde se instituyen los compromisos país que cada nación soberana sienta para con su propio Estado. Aquí podemos ver que en el preámbulo de nuestra Constitución se habla de exaltar la dignidad humana. ¿Qué quiere decir exaltar? Darle primacía. Promover la justicia social. La justicia social es uno de los elementos integrantes del Estado de Derecho y respeta el principio pro homine o pro persona, en donde se debe aplicar la norma más beneficiosa al ciudadano individual o a la comunidad sobre la cual recaigan normas y derechos protegidos de derechos humanos. Y la integración regional. ¿Por qué creen que la integración regional es uno de los perfiles de Panamá? Pues somos un país de conexión, somos un país de servicio, un país que no ha sido desconocedor en su historia patria de las vinculaciones con otras naciones soberanas. Y por lo tanto la integración debe ser un óbice natural y propio de nuestro Estado y del Estado de Derecho que rija en nuestro país. Me gustaría mucho utilizar las palabras del juez Eduardo Ferrer MacGregor, que fue presidente de la Corte Interamericana. En el 2011, él nos habla de un jus constitucional común, un derecho constitucional común. Pero ¿por qué pretender una unificación constitucional? La unificación constitucional en la región responde a la propia necesidad histórica y a las propias situaciones y contextos históricos sobre los cuales se ha ido vertido desde México hasta el final de Argentina. Y bueno, podemos incluir a Estados Unidos en cuanto a su competencia frente a la Comisión Interamericana. La unificación constitucional responde a criterios de que todos, como armazón dentro del sistema interamericano, manejemos los estándares mínimos en estas materias a nivel país y que sobre todo prime el principio de subsidiariedad o de integración, que es el que maneja la Corte Interamericana. La Corte no pretende reformar las normas de derecho interno o cambiar la judicatura a los preceptos de la misma, sino integrar las figuras jurídicas que ya a lo interno o inforo de cada país se manejen y adecuarla a los estándares internacionales como una premisa del derecho internacional consuetudinario al momento de que cada nación soberana se integra por su ratificación formal a un tratado internacional, en este caso la Convención Americana. Entonces la Convención Americana surge en 1969. Aquí tengo el documento oficial, me dieron acceso al documento oficial firmado por en su momento el presidente Guillermo Endara, en donde ratifica la competencia contenciosa de la Corte Interamericana. La Convención Americana comenzó a regir aquí en Panamá en 1977, cuando a través de la Asamblea de Representantes de Corregimiento, figura legislativa instituida durante el término denominado dictadura militar, en pleno ejercicio de sus facultades, ratificó por medio de ley el contenido íntegro y sin enmiendas de la Convención. Asimismo, en 1990, una vez que se retornó al Estado democrático, en la mano del presidente Guillermo Endara, se expide un documento que es depositado ante la OEA, donde se ratifica formalmente la competencia contenciosa y consultiva de la Corte. Hasta el momento, solo primaba, como les expliqué, la de la Comisión Interamericana. Es desde 1990 cuando Panamá oficialmente se integra al Sistema Interamericano de Derechos Humanos en toda su faceta y por tanto asume y subsume responsabilidades y obligaciones producto de dicha acción, entre ellas las de adoptar las normas de derecho interno y las de garantizar el respeto íntegro de lo pactado en dicha convención.
Habida cuenta de ello, podemos indicar que desde el momento de la ratificación formal de la competencia contenciosa se han emitido 5 fallos hasta la fecha en donde Panamá se ve involucrado en la vía contenciosa, siendo el primero, y ustedes lo van a conocer mejor que yo, los destituidos de la Ley 25 en 1990, que es el caso Baena, Ricardo y otros versus Panamá, donde la Corte sentenció en uno de los primeros fallos relativos a la materia temas de protección de los derechos sociales de las personas a nivel de cada uno de los estados americanos, particularmente Panamá. Ahora bien, una vez comenzó la competencia contenciosa de la Corte, es cuando podemos decir que se instituye materialmente la configuración de lo que hoy conocemos control de convencionalidad. El control de convencionalidad, en su forma originaria, encuentra como base estas cláusulas normativas. El artículo 26.1 de la Convención de Viena sobre los Derechos de los Tratados de 1969, este documento fue un trabajo de más de 15 años por parte de un grupo de expertos de las Naciones Unidas en Derecho Internacional, en donde trataron de compaginar en un mismo documento todos los principios y normas propias del derecho constitucional internacional, inclusive lo que nos enseñaron a todos en la Facultad de Derecho, el principio pacta sunt servanda. El principio pacta sunt servanda instituye la buena fe internacional y establece que las relaciones entre los estados y su forma de adherirse a un tratado, sea bilateral o multilateral, responde a la buena fe o a la propia intención de dicho gobierno soberano de hacerse parte en dicha integración. Lo segundo está la dignidad humana como pilar fundamental que ronda alrededor de los derechos humanos y podríamos asimilarlo en la esfera penal, el verbo rector de dichos derechos. Y el principio pro homine, como les expliqué, o pro persona, que se constituye como la aplicación debida de la norma más favorable al individuo. Hablamos claramente de, en cuanto a derechos fundamentales se refiere, y en cuanto a derechos humanos, no necesariamente reconocidos en la Constitución, pero que son parte del armazón normativo de cada Estado, como a continuación les expondré. Y lo último, el artículo 1.1 y 2 de la Convención Americana, que instituyen la obligación del Estado de garantizar el respeto de los derechos consagrados, así como también el principio constitucional de adaptabilidad, es decir, la adaptación de las normas de derecho interno para que sean conformes a dicha integración. Ya que podemos tener normas en papel, pero si el Estado en su propia norma es reacio a lo que ya como compromiso de Estado asumió, entonces el efecto útil de dicho tratado no va a poder generarse. La génesis del control. La computadora no me quiere, me corrió el título, pero bueno. La génesis del control. Podemos establecer desde ahora 4 elementos integradores del control de convencionalidad. Un preámbulo o antecedente o génesis y 3 etapas de formación, para mí. En esta forma de división del concepto, me gustaría introducir en el preámbulo o la génesis de dicho control todos los fallos previos al 2006 y algunos fallos concurrentes de los jueces a través de los fallos o las sentencias de fondo dictadas en la Corte Interamericana. Podemos hallar a una corte que en sus albores o en sus inicios lo que procuraba era que cada estado conociera a qué obligación se habían suscribido, bajo qué premisas y el alcance de dichas obligaciones, más que darle por sentado el control de convencionalidad a las autoridades locales como posteriormente se ve. ¿Por qué esta condición? Pues claro está, la razón histórica y la propia lógica indica que al momento de introducirse una figura nueva, lo que se debe promover de la misma es el entendimiento claro de las facetas, el rango de competencia y las facultades que la misma tenga. Es aquí donde podemos nombrar el punto de partida del control de convencionalidad o el llamado control concentrado de convencionalidad. El control concentrado es el que ejerce la Corte Interamericana en su vertiente más originaria dentro de sus facultades y a través de la revisión integral que haga de la normativa interna y la aplicación en un caso concreto, cuando en su faceta contenciosa o en su faceta consultiva le toque dirimir dicho caso por una activación jurisdiccional. Más allá de la pirámide de Kelsen.
A mí me encanta introducir esta parte porque yo personalmente no soy partidario de lo que dice Kelsen. Para mí Kelsen se quedó del 2000 para atrás. O sea, todo lo que nos estén dando hoy por hoy en la Universidad de Pirámide de Kelsen debe quedarse para el derecho local, el derecho nacional y como para un breve esbozo. Personalmente yo discutía con mis profesores que no puede ser que la norma, que nosotros estemos dando materias como Derecho Internacional Público o Derecho Internacional Privado y en todas las demás materias nos digan que todas las normas se agotan en la Constitución. O sea, eso es totalmente contrario al derecho que manejamos actualmente. En la materia primordial, Derecho Internacional y específicamente en Derechos Humanos, la pirámide de Kelsen realmente no tiene cabida ni objeción, como lo van a poder ver a través de los diferentes fallos y los insto a que revisen los cambios en fallos que van desde el 95 al 2006 y del 2006 a la fecha. Tú ves una variación total y un trabajo doctrinario de calidad en cada una de esas sentencias. Para la Corte Interamericana y para el sistema interamericano, todas las normas a nivel de foro son un conjunto, un cúmulo normativo y cada una de estas puede reconocer premisas o protecciones de derechos en materia de derechos humanos que no necesariamente estén en la esfera judicial. Prueba de ello está, por ejemplo, recientemente ponen una medida cautelar a favor de una mujer venezolana embarazada y portadora del virus de inmunodeficiencia adquirida frente a un proceso de deportación. Dicha medida fue aplicada aquí en Panamá en no menos de hace un año y los efectos de dicha medida deben ser ejercidos completamente ¿por quién? El Servicio Nacional de Migración, sin siquiera la revisión o la observación de parte de un juez, pues las normas de derechos humanos siguen el principio self-executing, es decir, que se ejecutan por sí mismas. Ninguna sentencia de la Corte Interamericana debe pasar por executor para su ejecutabilidad, en comparación con cualquier otra sentencia en el rango internacional, así como los laudos arbitrales. Por lo tanto, vemos la primacía de esta norma y sobre todo la primacía en el ejercicio del control de convencionalidad frente a cualquier preferibilidad a nivel interno. ¿Cuál es el verdadero desarrollo del concepto que se maneja hoy en día? Una vez sentado la génesis del control de convencionalidad, es necesario introducirnos a las tres etapas de evolución del propio concepto doctrinario, a la luz de lo que estipula la Convención Americana sobre Derechos Humanos mediante las interpretaciones hechas por la Corte Interamericana y en su momento también la Comisión Interamericana. Podemos sentar como punto de partida el año 2006, cuando con la sentencia Almonacid Arellano versus Chile se instituye por primera vez y en palabra de la Corte Interamericana la obligación que tiene el Poder Judicial de ejercer una especie de control de convencionalidad. En su momento, la misma Corte estaba ondeando en ese nuevo tema, trataban de introducirlo en la región, procuraban que entrara de una manera comprensible y entendible, y pues fue en este fallo emblemático, en un momento en el que el gobierno chileno se mostraba reacio a investigar sobre la situación de derechos humanos que se enfrentaba el ciudadano común, en este caso en particular un profesor chileno, estipula la obligación ya, yo no soy la Corte Interamericana, yo solo fallo y estoy lejos de ustedes, no. Estamos todos en el mismo sistema interamericano y por el volumen de fallos, cada uno de los estados no pueden desconocer esa situación. Por lo tanto, se instituye en su momento la obligación para que el aparato judicial sea el encargado de velar por el control constitucional, pero también convencional, a raíz de las obligaciones soberanas que cada uno de los estados ratificaron, producto de su reconocimiento a la competencia de la propia Corte. Siendo así, ya no solo la Corte Interamericana era la que manejaba la interpretación de la Convención Americana como, ella misma lo dice, intérprete última de la Convención, sino que instituye o insta a cada uno de los estados en su ordenamiento jurídico, en cada uno de los jueces que son nombrados, reconocidos, elegidos dentro de un ardid popular, dentro de un ardid conocido. Y qué mejor que los propios jueces del foro para la aplicación de las normas a las cuales ellos mismos se deben.
Poco después, en el mismo año, en el 2006, se emite la sentencia Trabajadores cesados del Congreso versus Perú. Esto responde a la destitución de Boca que hizo en su momento presidente Fujimori por supuesta incompetencia que tenían los miembros de la Asamblea Legislativa, donde se da la destitución de exactamente ellos, los miembros del Congreso de Perú. Ellos elevan su procedimiento ante la comisión le remite a la Corte y se emite esta sentencia. En esta sentencia ya se habla propiamente de la obligación de los jueces y de todos los miembros del aparato judicial de ejercer un control de convencionalidad a fin de determinar si una norma del foro que deba ser llamada a aplicarse en un caso concreto no responda a los estándares mínimos obligatorios que se suscribieron para ese derecho en la Convención. Y esa acción o ese control debe ejercerse ex oficio, es decir, sin que nadie se los pida. El juez, como juez, tiene la obligación de conocer el ordenamiento jurídico vigente al momento de emitir algún concepto en un caso concreto. Y entre esa parte del ordenamiento jurídico nos encontramos con la propia Convención y las interpretaciones que la Corte haya hecho en su momento de cada uno de los derechos. La sentencia de Eliodoro Portugal versus Panamá. Una sentencia del 2008, muchos conocen la situación por las noticias, por lo que se hablaba en ese momento sobre la desaparición forzosa de Eliodoro Portugal. Proceso que hasta el sol de hoy sigue abierto y requiere de una mayor atención por parte del Estado panameño, como lo veremos. En esta sentencia no solamente es importante Panamá, pues nos vincula obligatoriamente frente al sistema interamericano y a la comunidad internacional de nuestra obligación de ejercer un control de convencionalidad, sino también que hasta ese momento lo que se manejaba en cuanto al control era que los jueces prefirieran a través de un control de convencionalidad la norma convencional de derechos humanos llamada e inaplicaran la demás. Pero esa es una actitud pasiva del juez, una actitud lata del juez. El juez tiene amplias facultades de decisión y por tanto no solamente podría incurrir en fallas a los derechos humanos por aplicar una norma contraria, es decir, no ejercer un control pasivo, sino también un control activo. ¿Cuál sería el control activo? Subsumirse o evitar aplicar normas u actos contrarios a los fines del instrumento llamado Convención Americana. Vemos pues que el control difuso, como se conoce posterior al 2006, en ejercicio de cada uno de los miembros del órgano judicial y de las autoridades judiciales en ese momento, tenía dos vertientes: la inaplicación de las normas contrarias a la Convención y debía subsumirse de realizar acciones o decisiones o prácticas que sean contrarias al efecto útil de los derechos consagrados en la Convención. ¿Por qué es esto? Pues no en el caso concreto, pero en muchos fallos en donde uno revisa la propia sentencia de fondo a nivel interamericano, ves que los propios jueces y el propio aparato judicial se prestaron para promover los incumplimientos a los derechos humanos. Háblese de las abuelitas de la Plaza de Mayo en Argentina, o háblese del caso Gelmán en Uruguay, háblese del caso Campo Algodonero en México, que al sol de hoy no tiene respuesta y que instituye en América la cadena de custodia y la obligación de hacer una verdadera y correcta cadena de custodia criminológica. No se maneja. El caso, podríamos hablar inclusive, ni siquiera tratándose de jueces, sino del propio aparato administrativo que le da la cara a su propio ciudadano. En el caso en Argentina, con la familia Furlan, un joven que en el propio proceso ante la Corte Interamericana, por no tener respuesta, promovió suicidio contra sí mismo dos veces, porque no se le da respuesta. Entonces, parte del control de convencionalidad está inmerso en el derecho a ser oído de cada uno de los ciudadanos que involucramos esta nación. Luego de esta transformación, en donde ya se ve un rol más activo, donde se promueve un rol más integrado por parte del aparato judicial o del órgano judicial en cada uno de los países, llama la atención el caso Beleslor versus Panamá.
Yo traté de traerles a colación casos en donde se haya sentenciado a la República de Panamá, primeramente porque estamos en Panamá y segundo, para que vean que el control de convencionalidad no es algo inoído o algo desconocido por nuestra judicatura, sino que hoy por hoy no solamente es una obligación, sino que se está ejerciendo y debe ejercerse de una manera más activa. En el caso de Belesdor Panamá, ustedes mismos los insto a que busquen sobre la sentencia, no voy a ondear sobre el contenido de la misma, pero era un ciudadano extranjero que estaba de paso por Panamá y en el mismo se instituye que el control de convencionalidad tiene que ser ejercido por el órgano oficial, pero también toda autoridad a nivel local que tenga funciones jurisdiccionales. Háblese de aduanas, háblese de migración, háblese de fronteras. En algún momento estas autoridades van a tener facultades jurisdiccionales de decisión por la propia norma que las crea y por tanto también en ellas y en esos procesos al interno de las autoridades debe velar por el control de convencionalidad difuso, es decir, la preferibilidad de la aplicación de los derechos y garantías consagrados en la Convención cuando la propia norma o la Constitución no cumpla con los estándares de suficiencia que se manejen a nivel interamericano. Aquí lo dice, los jueces y órganos vinculados a la administración y se agregó en todos los niveles. En todos los niveles. Aquí, ¿por qué esto cobra importancia? Porque aquí se quita ese tabú de que el control de convencionalidad debe ser ejercido por el Pleno de la Corte. Por los plenos de la Corte. Como esa autoridad que llega hasta allá y que tengo que esperar un pocotón de años para que ellos emitan conceptos. No, el control de convencionalidad es multinivel, debe ser ejercido por todas las autoridades y todas las autoridades dentro del Estado están plenamente facultadas por orden de la Convención y de la interpretación que hace la Corte Interamericana de ello a ejercer dicho control. Para mí un hito extremadamente importante en este desarrollo convencional lo vemos con la sentencia del caso Gelman. El caso Gelman se da en un contexto de crímenes contra los derechos humanos, producto de la llamada dictadura cívico-militar que se dio en el Cono Sur, entre Argentina, Uruguay, Chile y otros países, producto de la llamada Operación Cóndor, que hoy por hoy se sabe que estuvo involucrado inclusive la CIA de Estados Unidos. En ese periodo de la historia regional, vemos un conjunto de acciones sistemáticas por parte del propio Estado en ejercer ejecuciones extrajudiciales, desaparición sistemática y sobre todo, todas las garantías judiciales o jurisdiccionales para encontrar la verdad se encontraban aisladas. De aquí que mujeres del diario vivir, mujeres que eran amas de casa, mujeres que estaban comenzando a ejercer trabajos, perdían a sus hijos producto de desapariciones forzosas. Muchas veces estos hijos eran mujeres jóvenes embarazadas que daban a luz en los centros de detención clandestinos que existían en Uruguay, Argentina, Chile y demás países del Cono Sur para este momento. Esos niños, muchos de ellos, nunca fueron encontrados. Hoy por hoy se han dado cuenta que aquellos menores que nacían en esos centros de detención eran puestos a disposición de los policías pro gobierno y las esposas por X o Y razón, involucrando inclusive al sistema de guarda-crianza, al sistema de adopción y a los propios tribunales de familia. De hecho, en el propio caso nos damos cuenta, estas mujeres, la forma en cómo ellas redactaban las cartas, las peticiones, se ve involucrada inclusive la Iglesia Católica. Entonces, ¿cómo podemos nosotros hacer exigir nuestros derechos frente a un Estado en donde se ejerce terrorismo de Estado? ¿Cómo puede ser uno escuchado? ¿Ante quién? A raíz de esto, las movilizaciones que se hicieron promovieron más y más y más integración de las personas que tenían familiares desaparecidos hasta que logra llegar a la corte el caso Gelman versus Uruguay, producto de que este señor Gelman era una persona antigobierno, era en su parte poeta y escritor, y descubre que su nieta había sido adoptada por un policía en su momento de la dictadura militar a través de el transporte de los familiares de él desde Uruguay hasta Argentina. Años y años y años pasaron hasta que la niña, en su momento joven, descubre la realidad y junto a su padre, junto a su abuelo biológico, su abuelo,
junto a su abuelo biológico, promueven este caso, en donde se da por primera vez una sentencia de la Corte donde se ven desapariciones forzosas, producto de esa dictadura militar. El derecho a ser oído por primera vez se promovió, se escucharon a las víctimas y hoy por hoy se han encontrado 1.228 niños y niñas que han sido dados en adopción ilegal, producto de esa dictadura cívico-militar. A raíz de ello, y obviamente la sociedad pro gobierno, se emiten una serie de plebiscitos para ratificar por medida popular que estas personas o estos militares que ejercieron claros crímenes contra los derechos humanos, no fueran juzgados, es decir, aplicar una prescripción de delito de derechos humanos, lo cual todos o los que manejamos el ámbito de derechos humanos sabemos que los delitos contra los derechos humanos son imprescriptibles por orden de tanto la Constitución como los tratados internacionales como la Convención Americana. Siendo así, este plebiscito que se hizo a favor de la no judicialidad de estas personas se declaró ilegal e inconvencional y por lo tanto no eran vigentes. A las personas se les tiene que juzgar por los crímenes de derechos humanos, por los crímenes contra los derechos humanos. Este tipo de decisión de la Corte es un límite al derecho de las mayorías. ¿Qué se entiende por derecho de las mayorías? El derecho de las mayorías en una sociedad democrática responde al propio desarrollo histórico que viva esa sociedad. Habida cuenta que el principio general que rige el derecho de las mayorías y que rige al Estado de Derecho es la primacía del interés general. Ustedes saben eso. Muchos lo vemos también, como mi compañero no me va a dejar mentir, en los procesos de licitación pública. Lo que debe primar es el interés del Estado, el interés común frente al interés individual. Pues aquí el límite infranqueable al derecho de la mayoría es cuando la persona, el individuo, se ve violentado en sus derechos humanos y por lo tanto se debe permitir la preferibilidad del individuo en este tipo de condiciones. ¿Por qué? Porque el respeto a la garantía de esos derechos son parte del principio de interés general. El interés general es que se cumpla el derecho. El interés general es que haya un Estado de Derecho real y democrático en este país. Parte del interés general es que todas las garantías, todos los derechos y todas las prerrogativas en materia de derechos humanos y cualquier otra que hayan sido ratificadas por Panamá sean íntegramente respetadas. Me gustó utilizar esta frase del jurista Jaime Santofimio Gamboa. Él lo hacía en base a un análisis de una sentencia del Tribunal Constitucional Colombiano del 2002, donde les explico como lo que les he explicado. Prima el interés general. Sin embargo, el límite al mismo es cuando la persona involucrada en el caso concreto se ve violentada en sus derechos humanos, porque esos derechos humanos son parte del interés general. A raíz de la resolución o de la sentencia de fondo del caso Gelman, se fueron emitiendo diferentes sentencias de cumplimiento, que es lo que la Corte Interamericana hace para verificar el estricto cumplimiento de cada uno de los puntos hallados en la sentencia de fondo. En este caso en particular, la sentencia de cumplimiento del 20 de marzo del 2013, para mí es un decálogo completo y debidamente explicativo de lo que se debe entender hoy por hoy como el control de convencionalidad en su fase concentrada y difusa. En su fase difusa responde a dos condiciones. La primera, si el Estado ha sido parte en el proceso concreto, es decir, el Estado es una persona material dentro de la sentencia, o si la sentencia fue emitida, cuál es su alcance para los demás estados del sistema. Esto lo vemos en respuesta en el puntual 68 y 69 de dicha resolución de cumplimiento, que aquí se los tengo. El numeral 68 es un análisis que yo hice de la integración y estipula más que nada que todo caso que se vea involucrado dentro de un proceso contencioso o de una opinión consultiva
como él es parte material en el proceso, es de obligatorio cumplimiento todos los puntos de la sentencia y será obligatoria hasta tanto se satisfaga íntegramente la misma. ¿Cómo lo hacemos? A través de las sentencias de cumplimiento, la verificación íntegra que de ese estándar internacional se haga. Asimismo está la obligación de la garantía de no repetición. La garantía de no repetición es el compromiso estatal que se haga de no volver a incurrir en los más graves crímenes contra los derechos humanos, específicamente y más particularmente aquellos en donde el Estado fue parte en un proceso contencioso. Ahora bien, ¿qué pasa con esa sentencia en el plano interamericano para los demás estados? Nos dice la Corte en su análisis, en su sentencia de cumplimiento, en el numeral 69 específicamente, que todos los cuerpos integradores del sistema, es decir, el órgano ejecutivo, el legislativo, el judicial, todas aquellas esferas democráticas debidamente elegidas, tanto por elección popular como por una ratificación conforme a derecho, tiene la obligación de cumplir con un estricto control de convencionalidad, en donde en cada caso concreto, dentro del marco de sus competencias y en los límites procesales, claro está, debe velar porque el caso que llega a sus manos cumpla íntegramente con el respeto a los derechos humanos, específicamente con el control convencional de las prerrogativas que hemos asumido como lo dice la propia Corte, como instancias democráticas, adherirnos. Siendo así, los fallos de la Corte Interamericana, a través de su interpretación, cobran aplicación erga omnes. ¿En qué sentido? En que se convierte con un precedente obligatorio de estricto cumplimiento. Homólogo está la sentencia a nivel del control de constitucionalidad. Podemos ver que esas sentencias, la Corte es muy reacia a variar el concepto que se tenga sobre X o Y tema de la Constitución. Y esto es por el auge o el alcance que pueda tener esa interpretación que se haga de la norma. Asimismo, en el concepto, en el sistema interamericano, es una obligación comprobada de que los estados respeten la interpretación que la Corte Interamericana haya hecho sobre un supuesto, sobre un derecho, cuando le toque aplicarlo en un caso similar aquí en el foro. Podemos hablar de los casos de extradición, podemos hablar de la imprescriptibilidad de los derechos humanos, podemos hablar de la solicitud de asilo. La solicitud de asilo que se maneja en la Convención no es la misma que se maneja a nivel del foro y no es la misma que se maneja a nivel internacional en cuanto a solicitud de asilo. El principio de aplicación en cuanto cuando pasamos de un Estado de Derecho a la suscripción de todas las garantías constitucionales. Nuestra norma no dice que en ese momento tanto el habeas corpus como el amparo deben quedar vigentes, lo cual es contrario a la propia Convención, puesto que la Convención dice que inclusive cuando se elimine el Estado de Derecho, es decir, en un estado de crisis, de guerra o de secesión, cuando hay una inestabilidad social y se eliminan las garantías constitucionales, siempre debe quedar vigente el habeas corpus y el amparo. Asimismo, la figura del amparo que se maneja en la Convención no es la misma que responde nuestra propia Constitución. La Constitución se ha quedado limitada a la figura anterior, ya pasamos de las acciones de hacer y no hacer a cualquier otra que involucre a los derechos humanos. Pero ¿por qué hoy o por hoy no se habla de amparo contra actos de particulares? Porque también se puede amparar. Y la propia Convención Americana reconoce un recurso efectivo o un recurso simple. Nosotros nos hemos mantenido en un recurso simple porque es lo más fácil de hacer. El punto 67, que es el breve esbozo antes de lo que yo les expliqué, nos instituye lo que les dije. Hay dos facciones del control de convencionalidad. El que se debe hacer en el ejercicio del cumplimiento de una sentencia material y el que se debe hacer en observancia de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Siendo así, tenemos dos consecuciones. La sentencia material de obligatorio cumplimiento y la garantía de no repetición, como les dije, y de otra parte, un precedente obligatorio de observancia en el ejercicio judicial, jurisdiccional o administrativo. El control de convencionalidad en el paradigma actual. Me gustaría leerles hoy por hoy no hay una definición concreta
que haga la Corte Interamericana en sus análisis, pero los doctrinarios involucrados en la materia han tratado de llevarla a cabo. Y a mí me gusta mucho una que encontré de un jurista llamado Juan Alonso Tello Mendoza. Él dice que el control de convencionalidad es el deber de toda autoridad pública, en particular los jueces y de los órganos encargados de la administración de justicia en todos sus niveles, ejercer ex oficio un control de convencionalidad entre, de una parte, toda norma jurídica interna, incluso las plebiscitarias y las escogidas por decisión popular, y de otra parte, la Convención Americana, los demás instrumentos interamericanos de los que el Estado es parte, así como la interpretación que de los mismos ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sea por medio de su función contenciosa o consultiva. De aquí que, habiendo dicho lo anterior, podemos decir que el control que se maneja hoy por hoy, a raíz de diferentes fallos, a mí me gusta mucho y el que yo utilicé en mi tesis de graduación para la licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas fue el caso Atalarrifo e Hija versus Chile. Yo disfruté mucho fondear sobre ese tema. La verdad, fue un trabajo arduo, fue un trabajo que me llevó a ir 5 veces a la biblioteca de la Corte Interamericana, que es muy rica y muy completa, y es un fallo que sienta una mira, lo que se conoce como mindset, un nuevo paradigma a nivel interamericano en cuanto al control de convencionalidad se refiere. Es con este fallo, con el caso del SLOR, con el caso señor Aine, que no llegó a la Corte, pues fue una solución amistosa. Aquí Panamá es uno de los principales en América en soluciones amistosas. Somos un ejemplo para la región. Y en todos los cursos en materia de control de convencionalidad, en materia de sistema interamericano, sale nuestro nombre a relucir. Pero eso no se dice. Todo lo que nosotros resolvemos en su mayoría es por soluciones amistosas. Y obviamente la opinión consultiva OC24, que bueno, fue dirimida a nivel interno, muchos juristas, muchos abogados dieron su opinión de una parte, dieron otro. Yo considero que una parte de los abogados no manejan estándar y no deberían salir en televisión hablando, pero bueno, esos son ellos. Esos son ellos y les gusta pasar pena. En este caso, vemos que el control de convencionalidad, como se conocía hasta el momento, ahora alcanza otras condiciones. Lo que se debe buscar con el control de convencionalidad es que los derechos consagrados en la propia convención amparen a la mayor cantidad de personas en la República. ¿Qué queremos decir con esto? Que los grupos no oídos o los grupos no mencionados en la Constitución, en la ley, en la norma, por X o Y razón que tenga cada país, se encuentran permeados, pues son humanos, son personas. Esto, claro está, no crea nuevos derechos, no reconoce nuevas figuras jurídicas, reconoce las mismas figuras jurídicas para todos por igual. Realizar acciones o prácticas contrarias al efecto útil de la Convención y obviamente de una sentencia en un caso concreto. Segundo, la parte ya doctrinal, que es la preferibilidad. Es decir, frente a una figura constitucional o nacional que no cubra los estándares totales que tiene la Convención, se prefiere la aplicación de esa misma figura en su nivel convencional. Y por último, la integración, que es producto de lo de la preferibilidad. No se crean nuevas normas, no se pretende variar el sistema, sino que se pretende estandarizar las normas de derecho interno que ya se maneja, incluso la constitucional, como podrán ver en el caso de la última tentación de Cristo versus Chile, en donde Chile indicaba que ellos no podían hacer una variación, pues su constitución requiere de que se establezca una constituyente, que se conforme todo, y todos sabemos que eso no se hace en 6 meses, ni en un año. Entonces, ese retardo injustificado de la administración no puede servir ni como punto de partida, ni como punto final, como una defensa del Estado, para dejar de desconocer los derechos intrínsecos a cada persona, producto de sus derechos humanos. No se puede. Por lo tanto, tiene una función integradora. Y yo agregaría, a raíz de todo eso, que no es un efecto jurídico, pero es una prerrogativa procesal que se ve incluida en la resolución de cumplimiento del caso Gelman, que les expresé del 2013. El efecto del control de convencionalidad se rige también por el principio
de subsidiariedad. ¿Qué quiere decir esto? Que los estados a lo interno deben primeramente ejercer ese control de convencionalidad, garantizar y procurar, se le debe dar la oportunidad, porque es mentira que vamos a llevar a todos los estados a la Corte Interamericana cada vez que nos dé la gana y el estado es incumplidor. Entonces, ¿cómo puede decir que un país que hoy tiene su ciudad 500 años de fundación, este año vamos a cumplir 500 años, no me vas a decir que en 500 años no se ha hecho algo correcto? Por lo tanto, se debe hacer un principio de preferibilidad, se le debe dar la oportunidad al Estado de que cumpla con los derechos, de que garantice y en caso tal de que rectifique su mal actuar. Y en caso tal, a través de una activación jurisdiccional o una activación consultiva, se promueva el caso contencioso o consultivo ante la Corte Interamericana como última intérprete. Por eso es que es la última. Por eso es que es la última intérprete. A nivel interno es obligación de cada Estado ejercer dicho control. ¿Tienen? No se corrió, pero hasta el momento tienen alguna pregunta, porque lo decidí dividir en dos bloques. Estas son las premisas generales y ahora vamos a ver cómo se introduce el sistema a nivel de Panamá. O sea, hasta ahora hay alguna pregunta, alguien que tenga alguna consulta sobre el tema. Primero, es interesante el tema y mientras que estabas desarrollando, puse a pensar, nosotros tenemos una demanda contenciosa de protección de derechos humanos. Ajá. Que en su historia pareciera muerta. Muerta. Entonces, en los tribunales, cuando usted le presenta algún tema convencional, los jueces son reacios a entrar a debatir sobre este tema. Entonces, si nosotros tenemos ¿cómo llegar a que se difiera en el sistema nuestro ordinario? Porque si existe, un ejemplo, el tema de las víctimas en Panamá. Las víctimas de, Las víctimas en general. Panamá suscribió un Ajá. convenio de víctimas. Ajá, derecho a las víctimas. Y agregó al nuevo sistema penal acusatorio parte de ese convenio. Cuando nosotros, si lo suscribimos, es parte de todo. Uno de los derechos, Salvo que se haya suscrito con enmiendas. Hay que ver la suscripción. de la víctima, que dice que cuando no son cuando no es beneficiado, no se le ha remunerado a la víctima por el victimario, el Estado tendría que hacerlo en algunos casos específicos. Eso ha salido, no es parte del tema del sistema penal acusatorio. Ahora bien, ¿cómo hacer que efectivamente estas normas que van permeando, como usted dice, llegue a que los jueces la respeten? Sobre todo aquellas que no están estipuladas específicamente en los códigos. Ok. Aquí hay como tres preguntas. En el siguiente inciso, luego del break, exactamente voy a hablar sobre ese tema, pero le voy a dar una observación que yo he visto porque comparto hasta cierto punto su opinión sobre el tema de la sala tercera. Creo que se me escapó el momento de hablar de lo de la pirámide de Kelsen porque lo quise expresar también y lo tenía en mis apuntes. Yo se los puedo compartir también. Lo tenía en mis apuntes. El tema de la competencia de la sala tercera, yo discutía con la secretaria general de la sala, específicamente un tema que luego le explicaré. Pero hoy por hoy, la sala tercera, a mi concepto, tiene mucha más competencia que el pleno en materia de protección de derechos humanos. Por eso que usted dice, el contencioso de control de derechos humanos, antes era letra muerta, porque pienso yo, no se sabe, no veían los defensores de las personas, no veían en qué medida el contencioso de derechos humanos podía reparar más que una plena jurisdicción, ¿me entiende? Entonces, se iban con temas de derechos humanos en la línea de plena y la Corte hace un momento decía, yo no reviso constitucionalidad, no lo admito. Pero desde el 2000, puedo decir, yo que he encontrado, no sé si hay alguien más y me corrige, como el 2012 para acá, yo he visto un cambio bastante en ese tema del contencioso de derechos humanos. Han ondeado mucho en el tema de discapacidad, en el tema de embarazada, en el tema de vulneración y por la vía de amparos se ha manejado mucho el tema de la protección de las víctimas. Pero falta mucho, licenciado. Falta muchísimo y no se crea, en el 2012 yo presenté
presenté un tipo de control de convencionalidad y me lo rechazaron de plano porque dice la corte que ellos no manejaban eso. Imagínense, esos son la cabeza de la judicatura a nivel panameño. Y una persona de 22 años en ese momento dándole docencia, eso no puede ser. No puede ser. Entonces, es lo que usted dice, hay mucho desconocimiento. Lo principal es esto, hacer docencia. Y segundo, en el caso de Atalarrifo, se habla que para poder entrar al aparato judicial es obligación de cada uno de los que quieren involucrarse pasar por un curso de Derechos Humanos y Derecho Convencional. ¿Usted cree que eso se hace aquí? Eso no se hace aquí, pero ya es una obligación cierta porque ya fue fallado en una sentencia oficialmente de la Corte Interamericana. Entonces aquí en Panamá también tenemos que hacer lo mismo. La Comisión de Credenciales acredita a varios miembros de altos cargos a nivel nacional, pero no se hace una revisión real si ellos tienen un pleno conocimiento de los estándares que hoy por hoy se manejan. Yo puedo considerar que los primeros aquí en Panamá que manejaron el tema de derechos humanos eran los penalistas. Eran los penalistas y que hoy por hoy lo vemos inmerso en el Código de Procedimiento Contencioso, el Código Penal Acusatorio, en donde en sus incisos, en sus principios rectores, establece la primacía de los derechos humanos. Lo establece. Pero, ¿cuál es la figura jurídica real aplicable? Eso lo vamos a ver a continuación. Bueno, yo pienso que ahora pueden tener como unos... dígame. Porque hemos visto muchas sentencias de estas donde el Estado se hace el oído sordo y pasan los años, y para cuándo es que lo va a cumplir. Mientras tanto las víctimas están esperando sabiendo que ya hay una sentencia. Sí, ese es un... Entonces, aquí hay triste. un tema también de incumplimiento. Antes del incumplimiento, las víctimas, ¿qué pueden hacer? solicitar sentencias de cumplimiento y el Estado le dicen, Estado, te recuerdo que tú tienes, pero no hay un sistema. Se ha promovido, de hecho, era una de mis críticas al comienzo porque a mí me gusta mucho el sistema. O sea, el sistema que más manejo es interamericano. Yo no sé, lo conozco, pero no manejo el sistema global de Naciones Unidas y demás, que es todo un mundo, pero a mí me gusta el sistema interamericano. Y una de las críticas que yo hago es que hoy por hoy tenemos una corte que está fallando con unos paradigmas increíbles, tenemos jueces que han sido de las más altas magistraturas, porque para ser juez de la Corte Interamericana tú tienes que haber sido al nivel local lo más alto en nivel judicial y de judicatura y además tener varios años en conocimiento de materia de derechos humanos. Entonces no estamos frente a una persona que lleva un año de derechos humanos, un cursito y ya subió. O sea, vemos casos en donde hay gente que ya ha estado en la Corte Penal Internacional, como la juez Odio, que Panamá nominó, ella es tica, pero Panamá nominó como juez, ella fue jueza de la Corte Penal Internacional. Lo que usted dice, dicen, yo he sido crítico y varios también, de que necesitamos un mecanismo de ejecución de sentencias. Un mecanismo de ejecución de sentencias para ese tipo de sentencias. O que haya un tipo de medida cautelar cuando hay un retardo injustificado de cumplimiento de sentencia. Porque hay retardo injustificado de la administración al juzgar un caso que te permite subir a la corte. Pero cuando te sentencian en la Corte Interamericana, ahí muere, no debe morir ahí. Eso es un derecho y una obligación latente para cada Estado. Y por tanto, es necesario trabajar en un mecanismo de ejecución de la sentencia. O que se ejecute a través de la OEA. Porque cada sentencia que se emite, ellos tienen que hacer como un informe de cuántas sentencias resolvieron y presentarlas ante la OEA. Bueno, puede ser que se presente esa sentencia y en la OEA se apliquen medidas individuales de cada país que dice, ese país es un país que es reacio a juzgar desapariciones forzosas. No va con mi mira de país, le aplico medidas contra ese. Es lo que cabría hoy por hoy. Pero eso ya también depende de la... Un Estado miembro deberían de proponerlo entonces para que se aplique. Sí. Sí, yo pienso que lo correcto sería que un Estado miembro lo promueva o alguien independiente lo promueva ante la OEA y la OEA lo ratifique, pero hay que trabajar en un mecanismo de ejecución de sentencia, definitivamente. Porque, lo que dijo el licenciado, lo de la indemnización a las víctimas, las sentencias aquí, y se habló mucho en el caso Tristán Donoso versus Panamá,
antes de que pasemos al break, perdón. Tristán Donoso, el caso de Tristán Donoso versus Panamá, uno de los puntos sobre los cuales ondea la Corte Interamericana es que la sentencia del mismo resolvió parcialmente lo pedido por Tristán Donoso. Y una respuesta a medias no es una respuesta, licenciado, ¿verdad? Asimismo, la Corte maneja, y eso se debería leer, la Corte ya ha establecido doctrinariamente qué se entiende por indemnización. Indemnización responde al principio restitution integrum, que constituye no solamente que la persona que hizo el daño vaya presa, sino que se le dé trabajo psicológico a las víctimas y a los menores. Una reparación integral. ¿Qué es integral? No solamente es dinero. Puede ser que a la persona en su vecindad, esa persona que mete presa, le haya dicho a otro, hey, acaba con esta, o termina con esta. Entonces, una medida de protección vecinal. Tiene que haber, la sentencia involucra no solamente al cuerpo judicial en su momento, sino también a otras autoridades como los jueces de paz, en estricto cumplimiento de sus obligaciones. Entonces eso también debería verse debería Que efectivamente llegue, que es restituirlo hasta el momento del daño. Sí, exactamente. Exactamente. Sí. O una persona, por ejemplo, que le corten la pierna o le haga un daño que la persona quede discapacitada, ¿cómo se le puede reintegrar a esa persona? Que tenga la libertad de coger, yo quiero una pierna biónica. Y es un derecho, a mi concepto es un derecho. La persona puede escoger, yo quiero quedar en silla de ruedas y que me den una pensión por invalidez. O puede escoger, yo quiero mi pierna biónica y seguir trabajando. Puede ser también. Entonces, contemplar ese tipo de indemnizaciones o ese tipo de alcance es lo que hoy por hoy se debe manejar y no limitarnos a lo mínimo que se puede. Y no necesariamente es algo de dinero, licenciado. No necesariamente es algo de que se necesita invertir más en jueces y demás, porque eso ya también va en cada quien. Yo no soy juez y yo estudio esto. Entonces, realmente, en la medida más que dinero se necesita compromiso. Yo considero que se necesita compromiso, un compromiso como Estado. Un compromiso como Estado de entender cuál es la situación. Tenemos muy poca gente defendiéndonos en la Corte Interamericana cuando suben los casos. Yo me codeo mucho con la gente del Ministerio de Relaciones Exteriores por amistad de años y también porque manejo el tema y me gusta mucho consultar con ellos. Entonces, ahí tú ves que la defensa de ellos es como se pueda, pero al momento de defender, las propias instituciones no prestan cooperación. Se le dice, oye institución, yo necesito esto. No me interesa, ese proceso está en la esfera internacional, no me interesa, yo no te contesto, yo tengo que ver el robo de un perro. O sea, es mucho desinterés por parte de las instituciones y sobre todo no se maneja el nivel de responsabilidad que una sentencia a nivel interamericano conlleva. Por lo que yo le estoy diciendo, imagínense que un país como Perú, a mí me encantó una sentencia reciente, a lo que dijo de lo de la sala tercera, una sentencia reciente se llama Campos del Lago versus Perú, del 2017. Tú ves lo rico de la defensa en materia de derechos humanos que ejerce Perú. Perú ya instituyó una fiscalía de seguimiento a sentencias supranacionales, se llama el fiscal auxiliar supranacional. Hay una figura que maneja eso y tiene por debajo 3 fiscales más, solo para el tema contencioso de la Corte. Las defensas también. Nosotros vemos que aquí falta mucho manejo en ese tema, en el tema de la docencia, en el tema de conocimiento de nuestras responsabilidades. Entonces, ¿cómo podemos hacernos parte de una integración a nivel comercial, a nivel financiero, a nivel de sociedades? A mí me preocupa mucho hoy por hoy qué saben de mí o qué no saben de mí los estados partes que suscribieron realmente su derecho vulnerado en ese tipo de actos. Pero en materia de derechos humanos somos plenamente desconocedores o estamos en desacuerdo de que juzguen al país. Entonces, ¿cómo podemos integrarnos en una materia pero no nos integramos en otra? Para mí me suena como una hipocresía estatal, la verdad. Bueno, vamos a tomar un break. Bueno, vamos con la segunda parte de esta ponencia. Vamos a tratar el tema de la integración, licenciado de la integración del control de convencionalidad ya en la esfera panameña y bueno, las vicisitudes que de ello devienen. Podemos ver que hasta el año 1982 reina en Panamá, en el artículo 4, tal cual era redactado, Panamá acatará las normas universalmente reconocidas en el derecho internacional que no lesionen
en el derecho internacional que no lesiona en el interés nacional. En este artículo, tal cual como está redactado, vemos 3 problemas. El primer problema dice acatará, es decir, cuando le dé la gana. El segundo, las normas universalmente reconocidas en el derecho internacional. O sea, las normas universales, pero los sistemas de integración regional tampoco son reconocidos. Y las normas universalmente reconocidas, y las que sean reconocidas por una parte del mundo, en donde específicamente tiene parte Panamá, por ejemplo, América, era también desconocido. Y lo más problemático de este artículo es que dice que no lesionen el interés nacional. Entonces nosotros tenemos un preámbulo que propone una integración regional, pero tiene un artículo que nos dice siempre y cuando no lesione el interés nacional. Ahora, que alguien me diga a nivel constitucional qué es el interés nacional. Porque eso queda en manos del político de turno. Eso queda al interés del momento de lo que el gobierno de ese momento considere que debe ser protegido o no. Vemos pues que en el 83, con la reforma constitucional y posterior a los tratados Torrijos-Carter, se va viendo un poco la ventana sobre lo cual se ondea este propio artículo, y él mismo se reforma a Panamá, acata las normas de derecho internacional. Period. ¿Qué vemos con esto? Primero, Panamá acata, es una obligación objetiva, es decir, reconoce hoy por hoy las normas del derecho internacional a las cuales se suscribe. Y segundo, integra a todos los sistemas. El sistema global de integración de derechos humanos, el sistema regional de integración, el sistema OIT, el sistema del Mercosur, el sistema de integración económica y demás aplicables. Vemos pues que con esa apertura, así como también recordemos la ratificación formal de la competencia contenciosa de la Corte, se empieza a ondear aquí a lo interno el llamado bloque de la constitucionalidad. En el bloque de la constitucionalidad, desde 1990 y hasta el 21 de agosto del 2008, como vamos a ver posteriormente, manejaba estos elementos. La propia constitución política. La jurisprudencia de la Corte Suprema en materia constitucional siempre que sea conforme al Estado de Derecho. Por lo que les expliqué, las Cortes Constitucionales, por cultura, tratan de no materializar o no cambiar su costumbre jurisprudencial sobre X o Y tema por la envergadura o el alcance que esta interpretación cambiaria pueda ingerir en el propio contexto nacional. Siendo así, tengo que darle crédito hasta cierto punto al doctor Arturo Hoyos por incluir esta parte de tratar de mantener una uniformidad constitucional. Lo siguiente, algunas disposiciones del reglamento de la Asamblea Legislativa, que en el tema en particular no tiene mayor injerencia, el Estatuto de Retorno Inmediato a la Plenitud del Orden Constitucional, que tal cual como está redactado, es parte del bloque de constitucionalidad cuando pasamos de un estado de guerra, un estado de necesidad o una situación de conflicto interno en donde se hayan subsumido las garantías constitucionales, es lo que viene posterior. Hecho claro está la dictadura militar y el retorno al Estado democrático desde 1990. Y en su momento, hasta el 2008, se manejaba que de la Convención Americana solo se incluía ciertos artículos de su parte general, es decir, el 1 y el 2, y en mayor medida, y la defensa que ha dado abogado para arriba y para abajo aquí en Panamá, el 8.1 sobre debido proceso. Pero, como toda historia jurídica, Panamá no es contraria o no es inobservante de la realidad interamericana que se manejaba en ese momento, y vemos pues que la teoría del control concentrado por interpretación análoga del Código Judicial y la Constitución nos lleva a que en su momento, en sus albores, a nivel del foro, se manejara que la interpretación sobre las normas en materia de derechos humanos la hacía la Corte Suprema, el Pleno de la Corte Suprema en el ejercicio de su función constitucional. Creo que esta es parte de la respuesta de lo que usted me consultaba en su momento de por qué no se aplicaba el contencioso de protección de derechos humanos. Es que las personas y el ardid general de abogados, excepto usted y una pequeña parte del cúmulo de abogados que en su momento manejaba la materia de derechos humanos, iban directamente por las acciones constitucionales, que eran mejores revestidas y mejor contestadas que un contencioso de protección de derechos humanos hasta el momento desconocido. Y sobre todo en cuanto a su alcance, no sabía cuál era el alcance.
Y yo siento que hoy por hoy la Sala Tercera todavía no me responde cuál es el alcance real del contencioso de protección de derechos humanos y no manejan los estándares, digan lo que digan, no lo manejan. Yo me peleé con la secretaria, como le expliqué, con la secretaria de la Sala Tercera, porque en un curso en donde ella fue profesora mía, a mí me molesta que a los estudiantes a los que reciben le den una información contraria. Y ahí dice que la Sala Tercera ha manejado este criterio que los derechos justiciables, esa palabra no me gusta para nada, los derechos justiciables son los de primera generación. Primeramente, para que sepan, en derechos humanos, primera, segunda, tercera generación solamente se utiliza en el lenguaje docente, eso no existe. Los derechos humanos son derechos humanos, ya. Listo, y se convierten en garantías cuando son protegidas a nivel constitucional por una norma expresa. Entonces, vemos que la sentencia Campos del Lago, la del 2017, como les expliqué, incluye en el cúmulo de judiciables a los derechos de segunda generación, que son los laborales. Cuando los mismos incidan, o cuando la persona no haya sido oída en la esfera local, en la esfera gubernativa, ya sea por temas de discriminación, por temas de incumplimiento del debido proceso o por inaplicación de la norma convencional frente a la local cuando la misma no garantice todos los derechos del trabajador, en caso tal de la esfera privada o del funcionario público en la esfera pública. Ahora pues, como les explicaba, ya retomando el tema del control convencional a la esfera local, comienza en sus inicios a través de una práctica tribunalicia por medio de la acción de constitucionalidad. Pero, ¿qué pasa con estas acciones? Ustedes saben, toman muchos años y no son retroactivas. Entonces, eso no respondía a la verdadera eficacia o al efecto útil que tienen las prerrogativas inmersas en la propia Convención Americana. Ello varió con una sentencia del 21 de agosto del 2008 en una solicitud de amparo de garantías constitucionales, que realmente es el control constitucional individual que se tiene sobre un caso concreto, multinivel, y que es reconocido en nuestra jurisdicción. Ya ustedes saben cómo en la medida del amparo. En este amparo, que les cito, traté de buscar la sentencia como tal, pero no la encontré, entonces les cito una del 2011 que hace referencia a un esbozo de esa propia sentencia. Esta es una sentencia de admisibilidad de un amparo. La Corte indicó claramente: esta Corporación de Justicia, mediante sentencia del 21 de agosto del 2008, que deja claro que la admisibilidad del amparo no está determinada por el hecho de que el acto impugnado sea una orden de hacer o no hacer, sino que la misma sea capaz de lesionar, afectar, alterar, restringir, amenazar o menoscabar, que son los verbos rectores en las vías de amparo, un derecho fundamental. Entendido este derecho fundamental, no solamente aquel vertido en la Constitución política, sino todos los demás relativos a derechos humanos ratificados por Panamá. Siendo así, la vía del amparo fue una de las primeras génesis en cuanto al trabajo, en cuanto a que el trabajo convencional se refiere, y en menor medida el contencioso de interpretación, el contencioso de protección de derechos humanos, que poco a poco va encontrando sus alcances. Vemos pues que en un principio el bloque de la constitucionalidad era reacio a reconocer el alcance que tenía la Convención Americana como un elemento integrador o supranacional. Más bien, y lo vemos en los propios fallos dispersos de la Corte Suprema, es reconocido como parte del aparato legal. Era reconocido como una ley formal, puesto que su ratificación a lo interno fue hecho en una ley del 77 y ese es el valor que en su momento le querían dar a ese cuerpo normativo. Ese fallo, yo lo encontré en el registro judicial. Ponga en Google literal, 21 de agosto del 2008 y las primeras tres opciones es este fallo. Igual yo le puedo dar la copia si quiere. La batería. No le voy a compartir mis apuntes porque son mis apuntes, pero le voy a compartir el PowerPoint que también lo dice. Un hito importante cobra la reforma constitucional. La reforma constitucional del 2004 para mí es el hito más importante en materia de protección de control de convencionalidad en lo que a la esfera nacional se refiere. ¿Por qué? Porque en el 2004
además de diferentes cambios que se hicieron a la Constitución, se agrega un segundo párrafo al artículo 17 de la Constitución, en donde habla que los derechos y garantías que consagra esta Constitución son considerados mínimos y no excluyentes de otros que incidan sobre los derechos humanos, de los derechos fundamentales, que son los derechos humanos y la dignidad de la persona. ¿Qué importancia cobra esto? Que habla de derechos y garantías. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué no hablar directamente de derechos? Porque el derecho es la norma sustantiva a la cual yo puedo aplicar frente a un Estado a exigir mi derecho a ser oído, mi derecho a la vida, mi derecho a la integridad, mi derecho a una estabilidad laboral, mi derecho a un juicio justo ante un juez natural. Ese es el derecho. ¿Y qué es la garantía? Los elementos vinculantes o los mecanismos por los cuales, que no necesariamente son la vía judicial o jurisdiccional, porque también puede ser administrativa o de otro carácter, como dice la Convención Americana, para hacer valer esos derechos. Vemos pues que la Constitución Política Panameña reconoció que existen otros mecanismos que no son los judiciales o los jurisdiccionales para dar respuesta a las personas frente a un derecho debidamente consagrado, no solo en la Constitución, sino también en todas las convenciones en materia de derechos humanos que Panamá sea parte. Y claro está, las que dentro de sus facultades puede interpretar la Corte Interamericana. La Corte no interpreta todos los convenios de derechos humanos. De hecho, ha habido muchas defensas en que los peticionarios presentan incumplimiento de este convenio, incumplimiento de este convenio, incumplimiento, como 8 convenios, y la Corte los reduce a 2. La Corte no tiene la facultad para interpretar todo. Estamos hablando de la materia en derechos humanos. Entonces, antes de pasar al siguiente inciso, me gustaría, aquí tengo un libro de la jurisprudencia de derechos humanos que hizo la Procuraduría de la Administración, bastante completo. Vemos pues que en varias sentencias en el Pleno y también dentro de acciones de protección de derechos humanos de la Sala Tercera se ha reconocido el principio de la convencionalidad y sobre todo se exalta que la Convención Americana tiene primacía sobre cualquier norma o disposición de derecho interno, inclusive entendemos la constitucional, que sea discrepante con la misma. Ya hemos hablado que esa discrepancia no responde a cambiar todo el armazón jurídico nacional, sino integrarlo con preceptos que están vertidos en la Convención y que responden a, como usted dice, necesidades históricas o necesidades de prevalencia de derechos humanos. Lo que les hablé de la forma en cómo se debe interponer debidamente un amparo de garantías constitucionales, que aquí le dan pleno formalismo cuando se entiende que el amparo no es formal. El amparo es una vía idónea para que inclusive la persona en educación más neófita, la persona que menos sepa redactar, tenga la oportunidad frente al Estado de hacer valer un derecho formal, sin que de ello devenga algún tipo de rechazo de la administración por mero formalismo, que responden a otras materias como la civil o la penal. Asimismo, la vía de el asilo. El asilo político es una figura que es recogida en la Convención y en otros tratados de derecho internacional y que aquí en Panamá no se maneja como se debe, pero la Corte en un ensayo, en un trabajo de tratar de adaptar esos estándares interamericanos, emitió fallos en 2008, 2011. ¿Se acuerdan de una colombiana que estuvo aquí asilada dentro de un gobierno? Bueno, en el proceso ese se aplican medidas convencionales. Más recientemente en el amparo sobre libertad de expresión de Sabrina Cabal, se puede hablar de ese amparo, se hace un desarrollo completo e íntegro por parte de nuestra Corte local sobre cómo se debe aplicar y cuáles son los límites infranqueables al derecho a la libertad de expresión. Por último, en los casos concretos que les quise explicar, podemos ver una sentencia del Pleno del 30 de abril de 1998 sobre la integración de vacíos constitucionales. Es la primera vez donde se puede ver que la Corte, en su interpretación constitucional, trata de involucrar ciertos derechos de la Convención cuando la propia Constitución no responde a eso, porque por X o Y razón no lo tiene debidamente reglamentado o no se encuentra la figura protegida en esa Constitución. Lo que dice la Corte es, el derecho no se agota en lo que habla la Convención como tal y los tratados
sino que hay que ir a los tratados de la Constitución como tal, sino que hay que ir a los tratados en materia de derechos humanos para saber si esa norma nos hace una remisión al propio tratado. El deber de adecuar el derecho interno, una sentencia del Pleno del 3 de marzo del 2015, que habla que dentro de los principios rectores del derecho internacional de los derechos humanos está la norma consuetudinaria que dice que todo Estado, cuando se hace parte de un tratado o un convenio, tiene por subsidiariedad la obligación de adaptar las normas de derecho interno que sean contrarias a su propio pacto soberano. Asimismo, en Panamá imperan números apertos. Un abogado que yo pienso que ondea mucho sobre la materia es el magistrado Mejía. Él ha emitido bastantes publicaciones, hasta varias publicaciones en base al concepto de control de convencionalidad y hace una revisión general de históricamente cómo se ha aplicado a nivel de Panamá, y él habla claramente que el artículo 17 es de números apertus, es decir, no se establece un decálogo de derechos, sino que se reconoce la apertura de los mismos y sobre todo lo que les hablé del efecto útil. El efecto útil del control de convencionalidad que actualmente se maneja es el derecho aplicado a la mayor cantidad de personas. No es variar la norma, no es concebir nueva figura jurídica, es aplicar la misma figura jurídica a todas las personas posibles en diferentes situaciones. Y eso tiene inclusive una connotación social que algunas personas serán reacias, pero es la verdad que se maneja hoy por hoy. Es la realidad que se maneja hoy por hoy. La primacía del derecho internacional que vemos una variación desde el 2009, desde el 2008 y 2009 en adelante. Como les expliqué, antes era tratado como una norma más del sistema, ahora se entiende en su figura integradora de todo el aparato judicial, jurisdiccional y normativo vigente en Panamá. Y en la sentencia del Pleno del Amparo del 25 de mayo del 2017 habla que todos los jueces tienen la obligación, además de un control de constitucionalidad, ejercer uno de convencionalidad a la luz de los estándares interamericanos en materia de derechos humanos. Aquí es donde vemos que ya la Corte va adaptándose poco a poco a la connotación que se maneja en el derecho vigente. Pero falta mucho más. ¿Qué sucede con la administración de justicia en la esfera gubernativa? ¿Quién capacita a esas personas o quién de verdad se interesa responder sobre ello cuando el nombramiento o la posición de una persona en un alto cargo, si bien sabemos que no debe ser así, responde también a no intereses políticos propios, pero puede ser a intereses políticos o de otra parte de terceros involucrados? Entonces, como les expliqué, no es tanto una necesidad económica o de inversión estatal, sino es una necesidad de voluntad. Es necesaria la voluntad de cada uno de los operadores del derecho en sus diferentes ramas de saber que esta norma, a mi concepto, está irrumpiendo un derecho humano de los demás. Las solicitudes, ¿verdad, licenciado? No me va a dejar mentir, las solicitudes de desalojo de personas discapacitadas. ¿Cómo puedo yo garantizar la protección de esa? A mi concepto es una víctima del sistema. ¿Cómo puedo garantizar yo la protección de la víctima del sistema? Aplicando la convencionalidad. Buscando mecanismos de entendimiento, mecanismos de diálogo y mecanismos de solución de conflictos, que no necesariamente deban ser inquisitivos o deban ser disruptores del derecho porque la norma, porque lo fácil es, yo aplique el derecho, no va a haber repercusiones legales contra mí. Vemos pues que el control de convencionalidad difuso desde el plano panameño, así como lo estableció la Convención Americana y la Corte Interamericana en su momento, debe ser ejercido por los tribunales de justicia, los jueces y toda esfera administrativa a nivel local. Ello se ha dado también de muestra en los contenciosos de plena jurisdicción, porque antes la Sala Tercera tenía la costumbre de solo fallar conforme a normas objetivas o sustantivas de derecho, pero ahora también dentro de su aparato sentenciador, dentro de su motivación, incluyen la norma objetiva estandarizada a la luz de convenios en materia de derechos humanos que no necesariamente están en la Constitución y por tanto son obligación de la Sala aplicarlos. ¿Cómo se debe ejercer un control de convencionalidad aquí en Panamá? El control de convencionalidad no tiene una figura expresa, viene dado por el quehacer
judicial o administrativo que cada una de las personas en su marco de competencias y procedimentales ejerza. ¿Cómo se puede ejercer? Con una debida motivación. La debida, lo que usted habla, la debida recepción de las acciones y la negatoria que venga precedida por una motivación debida que supla en su totalidad el derecho a ser oído. El derecho a yo entender por qué no tengo derecho a ejercer ese tipo de acción o por qué sí tengo derecho. Lo segundo, que se dé respuesta a todo el contenido de las pretensiones. Como lo dijeron en Santander Tristán Donoso versus Panamá, el fallo a medias no es un fallo. Es necesario que la Corte se pronuncie o la autoridad se pronuncie en cuanto a todas las pretensiones, ya que puede haber alguna en donde se lesionen derechos humanos y por lo tanto sean de privatoria emisión de concepto. Y lo último, que sea fundamentado en los parámetros legales del foro. Esos parámetros legales son la propia norma subjetiva que cada persona o cada autoridad está llamada a aplicar en un caso concreto. Claro está que no se deben agotar solamente en esas vías y ya las normas nuevas, he visto en muchas de las normas nuevas que se incluye la primacía o el respeto a los derechos humanos como un principio fundamental de integración de esa norma. Siendo así, la aplicación de la norma debe estar precedida por un examen, un análisis del propio encargado de resolver la dirimencia de la cuestión, estandarizando los preceptos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Me gustó poner la foto de estas dos chicas porque es uno de los casos que a mí más me ha llegado, más me conmueve. Son las niñas Jan y Bósico versus República Dominicana. Este es un proceso de madres que por X o Y eran madres muy pobres, eran familias muy pobres, y yo he estado recientemente en República Dominicana y les voy a explicar el contexto real que se maneja hasta hoy. El contexto real es que hay una clara mancha de racismo en el país, principalmente a las personas negras y a las personas negras descendientes de haitianos, y a los haitianos que viven en el país y a los descendientes de haitianos que sus padres sean haitianos, puesto que ellos comparten la misma isla, pero las relaciones bilaterales no han sido las mejores. Siendo así, en República Dominicana, en un contexto social, se han ejercido desde hace muchos años, y puedo denunciar que puedo confirmar que hasta la actualidad, expulsiones arbitrarias de parte de personas que quizás hayan tenido un documento de identidad en su momento como ciudadanos dominicanos, y al momento de aprender a la familia completa, las lanzaban a la frontera con Haití sin documentos. ¿Qué pasa con estas personas? Quedaban apátridas. Haití no los reconocía como nacionales porque no son nacionales haitianos, son dominicanos, y el gobierno dominicano le dio la espalda. En este contexto de vulnerabilidad, de situación, los que más fueron marginados eran las personas pobres o sin derecho a un acceso a la justicia. Entre eso está el derecho a un nombre y el derecho a una nacionalidad. Esos derechos fueron ejercidos por las madres de las menores de manera tardía. Una tenía 12 años y la otra tenía 6 meses de edad. Pero bueno, como les digo, son personas pobres, en lugares muy recónditos. No conozco el contexto real por el cual no se hizo la inscripción en su momento. Entonces había un proceso de inscripción tardía de menores. Puede ser que la persona no tenía dinero para pagar el procedimiento ante el tribunal, no sé. Esto no es lo que se discute aquí. Las madres fueron desde su casa, que pueden buscar en internet, la casa es tétrica. O sea, estas niñas vivían en una situación estándar de vulnerabilidad desde que se paraban en la mañana hasta que, espero yo, que se dormían con comida en su plato. Fueron a hacer la inscripción, el gobierno de la República Dominicana les negó la inscripción, fundamentado en que las niñas no probaban que realmente tenían vínculos con la República Dominicana. Las madres presentaron fotografía, testimonio de los vecinos y demás, y el Estado se negaba. ¿Cuál es el problema real en esto? Que las niñas se encontraban en una situación de desprotección jurídica. La niña de 12 años y la de 6 meses querían ir a la escuela. Uno de los requisitos para entrar a la escuela es el certificado de nacimiento. Como no tenían un certificado de nacimiento, no se les permitió y se les aisló de su derecho a protección judicial, jurisdiccional, respuesta a un juez, atención médica, educación, y dejaron a las niñas apátridas por 3 años. No es hasta el 2001 en donde la propia República Dominicana
por las presiones que ya estaban en el proceso, emite estos certificados. Pero la Corte de todas maneras sentenció a República Dominicana de que había un retardo injustificado de la administración y una falta de motivación en cuanto a la negatoria a ese documento. Y lo más triste de todo, bueno, en la sentencia la Corte no puede pedir que el Estado le emita su certificado de nacimiento porque los emitió. Pero lo que puede decir es que les dé un acto de perdón a las víctimas en donde reconocen que si eran haitianos. Eso fue en el 2007. Creo que fue por el 2007. Estamos al 2019 y el acto de perdón no se ha ejecutado. De hecho, la defensa del Estado todavía es que las niñas no han comprobado. Les dimos la nacionalidad, pero las niñas todavía no tienen que comprobar que son dominicanas. ¿Cómo tú puedes pretender que una menor analfabeta de pocos recursos pretenda ante un tribunal que tuvo todas las herramientas y sobre todo la protección estatal hacer valer su derecho? Entonces, vemos que en este tipo de contextos, que lo podemos extrapolar a situaciones que están pasando en Panamá, que están pasando en Costa Rica, que están pasando en Colombia, que están pasando en toda la región americana. Acciones arbitrarias, no motivadas, que no responden solamente a intereses políticos o intereses racistas. Racistas, porque no hay otro fundamento. Por eso que les digo que el control de convencionalidad es parte del derecho a ser oído de la persona. En una capacitación que le dimos a los jueces de paz aquí, ondeamos mucho en el tema de la motivación como un elemento integrador de ese derecho. Y es que así es uno de los mecanismos que podemos ahora mismo instituir como una respuesta automática al control de convencionalidad. ¿Qué podría venir después? ¿Qué podría venir después? Ay, se me eliminó una diapositiva, pero considero yo, ya la Corte nos sentó un precedente en el caso Boyce. En el caso Boyce indican que el control de convencionalidad que se ejerce o se instituye en un Estado no tiene ningún formalismo real, no tiene ninguna figura jurídica. Entonces puede ser adaptado a las figuras jurídicas ya existentes o otro tipo de control. ¿Qué considero que se debe hacer otro tipo de control? Ya que actualmente la medida por el amparo o por la vía constitucional, primeramente responde a los límites constitucionales que la propia Carta Magna establece. Y segundo, no responde a los estándares internacionales de derechos humanos. Y tercero, solamente es ejercido por una parte del aparato estatal, cuando se dice que el control de convencionalidad es multinivel en el ejercicio de las competencias y dentro de los límites procesales de cada una de las autoridades llamadas a tomar decisiones en una causa concreta. ¿Cómo podría hacerse hoy por hoy? En el ejercicio individual de cada juez, la verdad. O por alguna promoción legislativa, instituir la figura como un control independiente, asequible a toda la estructura estatal. Pero no existe una figura como tal, escrita, un documento escrito con formalismos establecidos de control de convencionalidad. Lo que deja la puerta abierta a que cualquier persona lo pueda ejercer una vez que queda instituido en el Estado.